Hoy tenemos entre nosotros a Aitor Fernández, director, productor y guionista del documental Vencix, que nos enseña desde el punto de vista de algunos supervivientes cómo fue la guerra civil aquí en España. Tenemos el lujo de poder hablar con él un rato, a ver qué nos explica. ¿En qué momento se le ocurrió a usted y a su equipo rodar este documental? Bueno, el documental Vencidos vino después, fue un proyecto que vino después. A nosotros lo que nos urgía era grabar los testimonios, porque los testimonios, estas personas estaban desapareciendo ya, estaban falleciendo por la edad, y lo que nos planteamos era grabar todos estos testimonios. El documental luego vino después, debido a que acumulamos 160 horas de material y dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer como un material que pueda servir a los estudiantes o a investigadores o al público general rápidamente para transmitir esos testimonios? Entonces eso vino como un poco después, ¿no? Y ahí es donde sí que entró todo el equipo a trabajar. De esas 160 horas pasaron a 4 y de 4 luego el montador hizo la hora y media. Costó un poco porque ya, como te digo, estaban... estas personas empezaban, o sea, son supervivientes, dobles supervivientes, sobrevivieron a la represión franquista, pero también sobrevivieron a la vida, porque eran personas de más de 90 años, entre 90 y 107 años, la más mayor. Entonces costó un poco, pero yo ya llevaba mucho tiempo en el tema de la memoria histórica, en el tema de la guerra civil y la represión franquista. Entonces ya había hecho como muchos contactos previos de entidades locales que se ocupaban de registrar estos testimonios, de cuidar a estas personas, ¿no? a los últimos supervivientes. Yo empecé con el tema de la despoblación, empecé a trabajar cuando acabé de estudiar fotografía, empecé el tema de la despoblación. Y me di cuenta de que uno de los temas de las causas de la despoblación era la represión franquista, había sido la represión franquista y la miseria de posguerra. Entonces yo ya empecé a hacer como pequeños reportajes que se publicaban en prensa, cuando la prensa era de otra manera, sobre la represión franquista, y a partir de ahí ya pues vas tirando del hilo y unos se conocen con otros y como queríamos, digamos, trazar toda la geografía española, pues ya teníamos un poco el mapa hecho y luego ya simplemente fue ponernos a grabar. Sobre las imágenes de los cuerpos de los excombatientes, ¿cómo consiguió las imágenes de los cementerios, fosas comunes? Exhumaciones, ¿no? ¿Te refieres? Las exhumaciones de las cadáveres. Yo ya había hecho reportajes sobre eso y ya conozco a las asociaciones que lo hacen, entonces esta que se ven Vencidos fue de sorpresa, o sea, entrevistamos a una persona que justamente iba a ver esa fosa y entonces pues lo entrevistamos ahí y aprovechamos para grabar la fosa, digamos la exhumación. Yo ya tenía reportajes previos hechos, pero bueno, en ese momento pues aparece eso y se pone, ¿no? Y luego lo que sí que grabamos fueron muchas fosas en toda la geografía, muchas fosas, como aquí en Barcelona hay. Sí, o sea, digamos dignificadas, ¿no? O dignificadas o sin dignificar, pero sin monolito, con monolito, pero digamos desde el campo de Castuera en Badajoz, que es un campo impresionante, grandísimo, donde asesinaban a la gente en el mismo campo, en las minas, pues eso no está dignificado, no estaba entonces dignificado, lo grabamos como una carretera o lugares donde existen fosas. ¿Tuvo alguna respuesta social, cercana, lejana? Claro, uno cuando hace cosas así quiere que tengan respuesta social, ¿no? Evidentemente quiere transformar. Sí que la tuvo, pero a mi parecer debería haber tenido mucho más, no por el documental en sí, sino por la grandeza de los testimonios, ¿no? de estas personas que tienen historias increíbles, ¿no? Historias silenciadas. Entonces, cuando tú haces un documental que está hablando de historias silenciadas, pues también al final se le acaba de alguna manera, no silenciando, pero sí que el empuje que tienen otros temas no lo tiene el tuyo. El recorrido que ha tenido es un recorrido muy social. Nosotros lo hemos llevado a más de 100 festivales y por lugares de toda España y de Europa también, y en América también estuvo. Pero siempre llevado por gente pues como vosotros, gente que le interesa el tema, ¿no? Que no son las grandes instituciones las que ponen este documental, sino son los grupos sociales que están interesados en que esta verdad se conozca. Entonces, en ese sentido sí que hubo una respuesta muy bonita. ¿Por qué lo escogió hacer en espacios abiertos como montañas o mismo en las casas de los testimonios?
Bueno, por un lado porque eran personas mayores y teníamos que ir a espacios donde ellos se sintieran cómodos, ¿no? No puedes ir a un... No puedes, bueno, se puede montar un estudio, pero nos gustaba la idea de que estuvieran en sus propios espacios, pues en el patio de sus casas, como dices, en una montaña que nos querían enseñar porque ahí ha habido guerrilleros ocultos, entonces ya aprovechábamos que nos contaban eso para sentarlos y para hacer el espacio, ¿no? Porque al final los escenarios de la represión franquista, los escenarios seguros, es decir, las personas donde se sentían seguras en las montañas, dentro de sus casas, en sus espacios, entonces quedaba muy, muy acorde con lo que era el proyecto. Y a nivel técnico, que nos contabas un poco ahora, ¿cómo fue la experiencia, tipo rodar, que nos contabas del sonido y esas cosas? Bueno, yo como me he dedicado a la fotografía siempre, para mí el plano, digamos, que lo sabía sacar muy bien y mantener muy bien, o el compañero o la compañera que venía lo sabía mantener, pues somos fotógrafos, pero claro, luego vimos los desastres que habíamos hecho con el sonido y que fuimos aprendiendo poco a poco, pero todo se aprende, o sea, evidentemente el cineasta, el cámara son profesiones que saben hacer las cosas, pero en nuestro caso lo hicimos como pudimos y luego gracias a ellos pudimos salvar algunos resultados, ¿no? Hasta que vamos aprendiendo las cosas, pero lo importante es hacer las cosas, es lanzarse y si tú ves que nadie lo hace, tienes que hacerlo tú. ¿Hay algún motivo personal por el que quisieses documentar estos hechos y hablar con...? Sí, fue un poco inercia llegar a este tema, al final fue un poco... como te digo, de la despoblación, trabajas lo que son las exhumaciones de las fosas y voy llegando más o menos de una forma natural a ese tema, ¿no? Vamos llegando entre los compañeros y yo. Pero sí que luego conecto estas historias con las historias que me contaba mi abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, murió cuando yo era muy pequeño, tenía yo 8 años o 9 años, pero recuerdo mucho sus historias sobre la guerra. Él sí que fue de los jovencitos de la guerra, pero él recuerda los 3 años de guerra, el servicio militar, en el lado franquista, porque él era del Bierzo y el lado, o sea, digamos que tuvo que unirse o por obligación, al frente franquista, y recordaba mucho esas historias que no se le hacían caso, que eran como muy silenciadas en la época, ¿no? Nadie quería escucharlas y yo en cambio las escuchaba con mucha atención, ¿no? Porque para mí lo normal era que todos los niños del mundo tenían que tener un abuelo que había estado en la guerra, o sea, para mí era como lo natural, ¿no? Entonces, bueno, pues luego conecto, ¿no? Que al final también hay algo como en el subconsciente que te hace llegar a esos temas. ¿Qué le preguntaba a los entrevistados para hacerlos hablar de esos temas relativamente delicados? Sí. Bueno, yo creo que el 90% de los entrevistados no había que preguntarles nada. Eran personas que tenían tantas cosas ocultas que necesitaban soltarlas y que fueran, ¿cómo decir? Que fueran reparadas de alguna manera, ¿no? Es una reparación muy humilde, pero dejar tu testimonio que has tenido que guardar durante muchos años oculto por miedo o porque no lo podías decir, porque si no eras represaliado otra vez. Entonces ya las historias salen de una forma natural. Lo que sí que hay que hacer, sobre todo con las personas mayores, es reconducirlas, porque van de una cosa a otra, entonces tratar de hilar un poco la historia para que no se pierdan y para que te cuenten exactamente lo que tú quieres o potenciar lo que más te interesa que te cuenten, ¿no? En el tráiler, no sé si lo habéis visto, hay un momento que dice un señor, Antonio Morales, dice... en la guerra se endurecen los corazones, dice, ¿no? Entonces, claro, ellos están hablando de muertos, de asesinatos, de cosas muy graves, que las tienen como muy enterradas, entonces cuando las sacan, pues lo cuentan de una manera natural, ¿no? Lo cuentan como si te cuento cómo se hace una paella, ¿no? Luego, cuando acaba la entrevista y descubren todo lo que han vivido y lo ordenan, ahí sí que viene un poco la tristeza. Pero en el momento de contarlo, como son recuerdos que están tan enterrados en la mayoría de las personas, había otras personas como Marcos Ana que tienen el discurso como muy hecho. Y es más fácil para ellos, ¿no? Pero normalmente es así, lo cuentan porque lo tienen muy enterrado y cuentan aquellos recuerdos como si los estuvieran viviendo. Entonces, enterrar a una persona viva, por ejemplo, como cuenta Román Mourín, cuando tú estás en una guerra y quieres salvar tu vida, pues es una cosa muy grave, pero ese recuerdo no te duele tanto como ahora,
porque dices, o sea, lo que tuve que hacer, ¿no? Pero como lo estás desenterrando mientras lo estás contando, pues no hay una tristeza en ese momento, así como a la hora de contarlo, ¿no? Hay más tristeza, por ejemplo, en los hijos a los que le han asesinado un padre, por ejemplo. Ahí sí que hay una tristeza más grande, ¿no? ¿Ha habido algún testimonio en especial que le haya impactado? Sí, a mí me impactó mucho el testimonio de María Martín, por ejemplo. Que luego fue protagonista o estuvo más presente en un documental que se llama El silencio de los otros. Cuando yo la grabé había... Y luego declaró también ante las instituciones judiciales máximas. María Martín es aquella mujer que va de negro vestida, que está en su patio. Y después decir un poco que nos Esa mujer me impactó mucho porque era una mujer muy humilde, muy utilizada, había sido muy utilizada por muchos movimientos políticos o por grupos sociales, y al final la mujer murió sin conseguir lo que ella quería, que era desenterrar a su madre. Esta mujer había sido purgada, había sido humillada desde los 9 años, le daban una cosa que se llamaba aceite de ricino, que era como un medicamento, pero si te lo tomas en exceso, pues te produce unas diarreas, disentería, ¿no? Unas diarreas como muy fuertes. Entonces esto se lo daban a las mujeres normalmente, a las mujeres republicanas, las humillaban y las torturaban así, públicamente. Luego les rapaban el pelo, les daban estas medio litro, además ella cuenta la dosis, a las niñas les daban medio litro, que es una barbaridad, y a las mujeres embarazadas y a las mujeres les daban 1 litro. O sea, eso es una barbaridad de ese medicamento, que además es muy malo, o sea, de sabor, y esto lo hacía la gente. Entonces, el hecho de que me contara eso, que luego me contara que habían matado a la madre, que les habían robado, o sea, fue como una historia muy, muy dura, una detrás de otra, y luego además para más Inri, cómo se había utilizado de una manera un poco su testimonio para según qué intereses que yo no veía ahí como muy claros, ¿no? Y esa mujer lo único que pedía, para ser reparada era que se abriera esos 2 metros por 2 metros y se sacara a la madre de ahí. Luego sí que me di cuenta de que esa mujer ya no estaba ahí, porque se había hecho una carretera, y luego investigando de alguna manera. Entonces es como muy, muy, muy triste, ¿no? Que una persona luche toda su vida, le roben a una hija, o supuestamente le robaron a una hija. Ella sospecha que se la robaron, todo apunta a que se la robaron a su primera hija. Entonces, bueno, pues es un poco todo eso, ¿no? Porque una persona que no ha hecho nada desde los 9 años tiene que estar sufriendo así. Y además recuerdo que tenía una voz como muy, muy cortada, ¿no? Y todo eso pues hacía como... Sí, y luego era una mujer súper cariñosa y súper buena, ¿no? Pero esa sí que la recuerdo de una manera muy... Aunque todos los testimonios eran duros, para mí es la que más me costó. ¿Qué valoración personal daría? Hombre, para mí es genial, ¿no?Esta profesión, o sea, conocer a personas, elegir un tema y conocer a los protagonistas es genial, pero a mí nunca me habían contado, yo nunca he tenido esta oportunidad como vosotros de llegar a la verdadera historia, ¿no? Yo me acuerdo de la Revolución Francesa, en 2 meses hablando de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial. A mí no me interesaban esos temas, a mí me interesaba mi historia, mi propia historia, ¿no? Al final, y las personas morían, mi abuelo había muerto muchas personas, y esa historia ahí estaba, y seguíamos hablando de la transición y de si llegábamos a ese tema, ¿no? Entonces, para mí lo que ha sido es conocer la verdadera historia, gracias a los protagonistas, ¿no? O sea, que se puede luchar, que hay que luchar. Ese era y hacer un poco justicia a estas personas, que creo que el sufrimiento de las personas queda un poco claro, ¿no? Y luego que no se entendiera los rojos, los grises, estas cosas nos daba un poco igual. Y es que si os fijáis, no sé si os llamó la atención, que no aparecen ni los nombres de las personas, aparecen al final, ¿no? Eso es una cosa que las personas mayores, los historiadores, todos nos decían, es que teníais que haber puesto los nombres. No, porque no es un documental para vosotros, es un documental para los chicos y las chicas, es para los jóvenes. Para los jóvenes, pero no tan jóvenes, quiero decir, para la gente de universidades y así, no lo habíamos hecho, pero ha tenido mucha más respuesta en vosotros que en ellos. Y las preguntas que hacéis vosotros son mucho más interesantes que las que hacen ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Maracena, en Granada, un instituto súper bonito, que nos llenaron un teatro con todos los estudiantes. Y yo presenté allí 5 minutos, se puso el documental, que entonces no estaba en internet, o sea, estaba, digamos, promocionándose, y yo me acuerdo luego de las preguntas que hacían los chavales, que eran
como vosotros y un poco más jóvenes incluso, y yo alucinaba porque eran preguntas, o sea, es que lo han captado, o sea, realmente han recogido lo que queríamos decir. Vosotros sois mucho más, no sé, más limpios, más neutros al ver las cosas, no tenéis esa... La gente mayor, por ejemplo, los que son comunistas, pues lo de los anarquistas no les... cuando nos vamos haciendo mayores vamos dividiendo. Ahora empezáis en la división, ¿no? De tú eres así, yo soy así, Exacto, empezáis en la división, pero cuando vas creciendo todavía hay más divisiones y esas divisiones se hacen como más estancas, ¿no? Entonces las preguntas que te hace la gente mayor son muy diferentes a la de los jóvenes y por eso yo valoro mucho estas cosas.